Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. Estamos en la parte 2 de la solución de la guía QEMS de ingreso a la preparatoria 2020-2021 y estamos resolviendo la parte de ciencias experimentales, ¿de acuerdo? Si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas para que nos vayas siguiendo el paso. Entonces, dice lo siguiente: completa los enunciados de acuerdo a las propiedades extensivas o intensivas de la materia. La inercia es una propiedad extensiva de la materia. ¿Por qué? Pues recordemos qué cosa es la inercia. La inercia, de forma muy sencilla, la vamos a definir como la fuerza que tiene un objeto para oponerse al movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza de oposición de un objeto para que éste no sea movido o para que éste sea movido. Por lo tanto, pues un cuerpo que es muy voluminoso, que es muy grande, pues tendrá mayor inercia, es decir, a mayor cantidad de masa, ¿de acuerdo? Pues mayor inercia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una propiedad extensiva? Porque depende de la masa, es decir, de la extensión del sistema. ¿Ok? Ahora bien, la viscosidad, recordemos, ¿qué cosa es la viscosidad? De manera muy sencilla, es la resistencia que tienen algunos líquidos, ¿de acuerdo?, a fluir. Entonces, pues, esta propiedad es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no depende, ¿de acuerdo?, de la masa. ¿Qué quiere decir de esto? Que no depende de la extensión. ¿Ok? Recordemos que es una propiedad no sumativa. Quiere decir que tanto 1 mililitro, por ejemplo, de miel, como en este caso 1 litro de miel, tendrían la misma viscosidad. Es decir, no depende de la cantidad de masa. Es decir, le costaría el mismo trabajo bajar a 1 mililitro de miel o fluir por una tubería a 1 mililitro de miel que a 1 litro de miel. ¿De acuerdo? La impenetrabilidad es una propiedad. Recordemos entonces qué cosa es la impenetrabilidad. Pues realmente sabemos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, pues esta es la característica de la impenetrabilidad. Por lo tanto, sería una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. ¿De acuerdo? Sería la misma impenetrabilidad, por ejemplo, para 1 mililitro de agua que para 100 mililitros de agua. ¿De acuerdo? Entonces, esta también no depende de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos nosotros que tenemos 20 mililitros de agua y que tenemos también 20 mililitros de aceite. ¿De acuerdo? Y que los transferimos a un vaso que tiene el mismo volumen. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo agua. Bueno, vamos a decir que aquí está el aceite. Y que le transfiero la cantidad de agua acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver sería lo siguiente. Lo que nos está diciendo que es realmente la impenetrabilidad. ¿Por qué? Porque el agua ahora ocuparía el volumen que ocupaba el aceite, es decir, este de aquí, y entonces, pues se ha desplazado este aceite de acuerdo a la parte superior, diciéndose que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces el aceite se desplazó y el agua se depositó. Muy bien. Veamos, siguiente, la concentración del alcohol en un gel. Concentración. La concentración depende de la cantidad de masa. Entonces es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Pues depende de la masa. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, 30 mililitros de alcohol en 70 mililitros de agua, y después lo cambio a 40 mililitros de alcohol en 60 mililitros de agua y vuelvo a hacerlo una vez más y tengo ahora 50 mililitros de alcohol y 50 mililitros de agua, pues al hablar de porcentaje estamos de acuerdo que aquí
el porcentaje está aumentando ¿de quién? Pues está aumentando la cantidad de masa del alcohol. Aquí también está aumentando la cantidad de masa del alcohol y por lo tanto el porcentaje está aumentando también del alcohol. ¿De acuerdo? Entonces vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, el ejercicio dice completa la siguiente tabla con la información que se solicita. Vamos a hacer el ordenamiento de la siguiente manera como estrategia. Vamos a hablar primeramente de la definición, después de si depende o no de la cantidad de masa y número 3, qué tipo de propiedad se está refiriendo. Entonces, el punto de ebullición, recordemos que esta es su definición. Es la temperatura a la cual vamos a pasar del estado líquido al estado gaseoso. ¿Depende de la cantidad de masa? No, no depende de la cantidad de masa. ¿De acuerdo? Y entonces el punto de ebullición es, por lo tanto, una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? Recordemos que 1 mililitro de agua ebulle a 100 grados centígrados y también 1 litro de agua ebulle a 100 grados centígrados, que es cosa muy distinta el tiempo que se llevará en ebullir 1 mililitro, que puede ser 1 minuto, al tiempo que se llevará en ebullir 1 litro, que se puede llevar hasta 1 hora, ¿de acuerdo? Pero ambos, una vez alcanzados los 100 grados Celsius, pues entonces van a transformarse al estado gaseoso. Muy bien, pasamos a la densidad y definimos, pues, qué cosa es la densidad. Y esta se define como la cantidad de materia por unidad de volumen. Entonces, la densidad no depende de la masa, ¿de acuerdo? Porque recordemos que es la razón que hay entre la cantidad de materia por unidad de volumen y esta razón va a ser constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al hablar de constante va a ser lo mismo para 1 mililitro de aceite que para 1 litro de aceite, ¿de acuerdo? Es decir, es una propiedad no sumativa y por lo tanto es una propiedad intensiva. ¿Ok? Punto de fusión. Recordemos cuál es la definición y es la siguiente. Y eso es que es la temperatura para pasar de un estado sólido a un estado líquido. ¿De acuerdo? Entonces también el punto de fusión es propio de la materia. Cada tipo de materia va a tener su punto de fusión específico. Entonces depende de la cantidad de masa, no. ¿De acuerdo? Y por lo tanto será una propiedad intensiva. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos dos sales, digamos un granito de azúcar y un granito de sal de mesa, y los ponemos a calentarse hasta ver a qué temperatura funde el granito de sal y el granito de azúcar, y nosotros conocemos los puntos de ebullición, si vamos midiendo con un termómetro, pues sabremos quién es el granito de sal y quién es el granito de azúcar por la temperatura a la que cada uno de ellos va a fundir, ¿de acuerdo? Pasamos a la longitud y la vamos a definir de la siguiente forma. Y es la distancia del punto A al punto B o la distancia que hay entre dos puntos, ¿de acuerdo? La longitud depende de la cantidad de masa. Sí depende de la cantidad de masa, ¿de acuerdo? Es una propiedad sumativa. Y por lo tanto, si depende de la cantidad de masa, será una propiedad extensiva. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una pelota que tenga, por ejemplo, esta circunferencia, digamos que la circunferencia es de 20 centímetros, a que tenga una pelota de este estilo y ahora la circunferencia sea de 40 centímetros. Entonces, al aumentar el volumen, por ejemplo, de esta esfera, de esta pelota, la cantidad de aire, pues aumenta también la circunferencia y al aumentar la cantidad de masa del material, pues también aumenta la circunferencia, es decir, aumenta la longitud. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: si tomas una hoja y la cortas a la mitad, ¿qué crees que pase? Varía el volumen, ¿de acuerdo? Sí varía. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque obviamente, supongamos esa hoja que tiene, por así decirlo, 1 centímetro cúbico, ¿de acuerdo? De volumen. Si la parto a la mitad, pues ahora tendré 2 pedazos de hoja que tienen 0.5 centímetros cúbicos cada una. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que el volumen sí depende de la cantidad de masa. Entonces depende de la masa. Ok, ¿varía la densidad? No, porque la densidad es una propiedad intensiva y no depende de la masa. Entonces, pues,
si nosotros decimos que esta hoja tiene 1 gramo por mililitro de densidad y esta también 1 gramo por mililitro, pues entonces tienen la misma densidad el pedazo izquierdo y el pedazo derecho. Entonces no depende de la masa. ¿Ok? ¿Varía su masa? Pues claro que sí, porque al dividirla justamente a la mitad, y si decimos que esta hoja pesa 2 gramos, bueno, pues el pedazo izquierdo y el pedazo derecho, al ser partidos a la mitad, pesarán cada uno 1 gramo, y la hoja entera pues pesaba 2 gramos. Entonces, sí depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Es una propiedad extensiva. Entonces aquí podemos poner el volumen es una propiedad, en este caso extensiva, la densidad, propiedad intensiva, la masa, una propiedad extensiva. ¿Varía su composición? No, no varía la composición, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿por qué no varía la composición? Pues porque nosotros recordemos que ahí tendríamos un compuesto y lo vamos a definir con que eso es celulosa. ¿De acuerdo? El compuesto es la celulosa, entonces si yo parto la hoja en 2 pedazos, pues el pedazo 1 sigue siendo celulosa y el pedazo 2 sigue siendo celulosa. Es decir, no se alteraron los compuestos que están aquí, ¿ok? Siguiente ejercicio. Ok, clasificamos las siguientes imágenes. Entonces la masa depende de la cantidad de materia, por lo tanto esta será una propiedad extensiva, ¿de acuerdo? Esta es una propiedad extensiva. La temperatura es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Imagínate que tienes 2 matraces, un matraz 1, un matraz 2, y en ambos, por ejemplo, tienes agua. Y digamos que aquí tienes 10 mililitros y aquí tenemos 200 mililitros. Pero ambas están a 25 grados Celsius. Y a ti se te ocurre vaciarlos en un mismo contenedor, por lo tanto tendríamos 210 mililitros de agua a 25 grados Celsius, ¿de acuerdo? Es decir, no depende de la cantidad de masa. El volumen, pues sí depende de la cantidad de masa o de materia y por lo tanto es una propiedad extensiva. El punto de ebullición del agua es propio y específico solamente para cada una de las sustancias, entonces no depende de la cantidad de materia y es una propiedad intensiva. La longitud o la circunferencia, recordemos que es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia, ¿ok? La elasticidad, en este caso, pues yo creo que sería primordial definirlo para recordarlo. Entonces, recordemos que la elasticidad, lo podemos decir así, que los cuerpos pueden cambiar de forma cuando se les aplica una fuerza y recuperarse a la forma original tan pronto desaparezca la fuerza que se aplicó. ¿Sale? Entonces, pues recordemos que una liga la estiramos, se deforma y si la soltamos, quitamos la fuerza, vuelve a tomar su lugar, ¿de acuerdo? Entonces, esto más que nada depende del compuesto, que es un polímero, ¿de acuerdo? Y no depende así, entonces, de la cantidad de masa, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si no depende de la cantidad de masa, pues entonces es una propiedad intensiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si nosotros, por ejemplo, cortamos este pedacito de liga y lo deformamos, pues veríamos que se deformaría de esta forma y si tomamos la liga completa se deforma de una forma más grande, pero se sigue comportando igual un pedacito que una liga completa. Muy bien, el peso, pues al depender de la cantidad de materia, es una propiedad extensiva, ¿de acuerdo? A mayor cantidad de materia, mayor peso. La concentración, recordemos que es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Pues porque depende de la cantidad de masa. Digamos que aquí tenemos esta cantidad de materia, aquí digamos que es esta cantidad, aquí esta cantidad, aquí esta cantidad y aquí esta cantidad de materia. Por lo tanto, podemos ver que a mayor concentración de materia, pues toma un color distinto, ¿ok? Y la solubilidad, en este caso, recordemos lo siguiente, pues es la propiedad de disolverse de una sustancia de forma específica, es decir, no va a depender de la cantidad de materia, entonces va a ser una propiedad intensiva. Entonces, digamos que yo tengo sal y que tengo, por ejemplo, azúcar, ¿de acuerdo? Vamos a poner el siguiente ejercicio.
Si nosotros tenemos dos sustancias, por ejemplo, sal, que es cloruro de sodio, y azúcar, que la vamos a suponer como sacarosa, las solubilidades son las siguientes. Se pueden disolver 359 gramos de sal en un litro de agua. Es decir, si nosotros agregáramos 360 gramos, posiblemente ese gramo extra lo podríamos ver depositado en nuestro frasco, ¿de acuerdo? Podríamos ver que sí se lo solubilizó, pero alcanzaríamos a ver algunos pequeños granitos ahí. Sin embargo, si nosotros también depositamos 360 gramos en un litro, aquí también 360 gramos en un litro, pues nosotros estamos viendo que 2039 gramos, o sea que el azúcar tiene una alta solubilidad en el agua, pueden ser soportados por un litro de agua. Entonces, si yo pusiera las dos sales que son blancas en 360 gramos y en esta observo esos puntitos que no se solubilizaron, yo sé que estoy hablando de cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Porque lo máximo que puede soportar un litro de agua son 359 gramos. Y si aquí no observo nada de puntitos no disueltos, pues entonces quiere decir que estoy hablando de la azúcar. Y así es como puedo distinguir a través de pruebas de solubilidad de qué compuesto se trata o qué compuesto tengo cuando, por ejemplo, veo que ambos pues serían, digamos, cubitos cristalinos, ¿de acuerdo? Y pues para acabarla de emoción, blancos. Muy bien. Entonces es todo por mi parte, espero que te haya gustado, que te haya ayudado y te voy a pedir lo siguiente, si te está gustando el contenido, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos pronto, bye.